Bien, nos habíamos quedado entonces en los mecanismos de vigilancia para proporcionar calidad de servicio en redes IP y habíamos dicho que la forma básica es vigilar o limitar de alguna manera los anchos de banda, básicamente, y esto se puede hacer en promedio, es decir, cuántos paquetes por segundo o paquetes por minuto de media permito al tráfico que cumple unas determinadas condiciones y a otro tipo de tráfico otros anchos de banda en promedio. También podría tener en cuenta o no una tasa de pico, es decir, puedo decidir que hay un promedio de, pues por ejemplo, estos 100 paquetes por segundo que hay aquí y 150 de pico, es decir, puedo permitir un pico un poco más alto, pero siempre que el promedio no supere la tasa fijada. Y en vez de poner tasa de pico, con propósitos parecidos, se habla muchas veces del tráfico de ráfaga. Permitir una ráfaga es permitir un número máximo de paquetes que se pueden enviar de golpe uno detrás de otro en el intervalo lo más rápido que pueda el ordenador. Entonces muchas veces se habla de tasa de pico o muchas veces se configura básicamente la misma idea a través de establecer un tamaño de ráfaga máxima de tráfico permitido. Bien, normalmente estos mecanismos de vigilancia se distinguen dos términos, el término que se llama policing y el término que se llama shaping. El término de policing o aplicar una política o una policía al tráfico, que normalmente es descartar el tráfico que supera una tasa. Entonces, si hay un cierto tráfico que se ofrece a la entrada, pues en cuanto el tráfico supera una cierta tasa, se descarta y se tiran paquetes. Esta política es propia tanto de interfaces de entrada como de salida de un router. ¿Vale? Entonces, en la entrada o en la salida de un router se dice de los paquetes que están entrando en el router, los que pasen de aquí los descarto. ¿Vale? Entonces, si había más tráfico por aquí, pues me lo he cargado. Todo el tráfico que pudiera haber por aquí ha sido descartado a la entrada de un router. Y luego, pues, shaping o conformación de tráfico, cosa que se suele hacer Pero ese solo. tráfico, Sí, de tráfico descartado son ese paquetes tráfico, perdidos. esos paquetes, ¿hay alguna forma de discriminar cuáles? ¿O simplemente cuando llegas al umbral de maximum rate? ¿A qué Ya. llamarías cuáles? O sea, lo que estamos hablando es aplicar estas políticas por tipo de tráfico, es decir, ya veremos que podemos distinguir el tráfico en Ah, función de IP origen, IP destino, puerto origen, puerto destino, combinaciones de estos, ¿vale? No. Yo puedo O decir, sea, si hay una API de origen que te está enviando 1000 paquetes por segundo y está superando el umbral, sí, rechazas todos los paquetes que vengan de esa IP. eso es, no todos los que vengan de esa IP, sino todos los que vienen de esa IP y superan la tasa que tengo prevista para esa IP. O sea, yo puedo poner por IPs, Ah, por vale. ejemplo, que es básicamente lo que haremos en la práctica, configurar por IPs de origen, pero se podría hacer combinaciones de IP origen, IP destino, puerto origen, puerto destino, básicamente, y TCP/UDP. Entonces, con estos 5 criterios, que son los básicos, se podrían usar más. Y luego en la segunda práctica de este apartado de calidad de servicio veremos otras cosas, pero bueno, en principio podríamos filtrar por cada uno de estos parámetros. Ya digo que en la práctica lo haremos por dirección IP origen. Y entonces diremos, pues para esta IP de origen, 3 megabits por segundo máximo. Entonces, mientras esa IP mande paquetes por debajo de 3 megabits por segundo, pues no va a pasar nada. En cuanto superen los 3 megabits por segundo, descartaré paquetes para quedarme con una tasa de 3 megabits por segundo. ¿Qué paquetes voy a descartar? Ahí sí que no hay control. ¿Vale? Ahí sí que no hay vale. control. Serán normalmente los últimos que vayan llegando procedentes de esa IP. ¿Vale? Vale. Ujú. Entonces, descarto paquetes por las buenas. Y eso se suele hacer a la entrada y a la salida. Nosotros lo haremos siempre a la entrada. A la entrada siempre tenemos puesto unas políticas de este estilo. Y a las salidas probaremos con estas y probaremos también con mecanismos de shaping, de conformación de tráfico. ¿Cuál es la diferencia del shaping? Pues el shaping lo que hace es encolar tráfico que supere la tasa comprometida. Es decir, en vez de descartar, se encola. Y ahora se le da un tiempo para poder salir. Entonces, fijaros, por ejemplo, aquí, este tiempo de aquí se ha estado desperdiciando ancho de banda. Si a lo mejor los poquitos paquetes que yo me he cargado aquí porque superaban la tasa los hubiera encolado, a partir de este intervalo de tiempo, en este trozo, podrían haber salido, ¿vale? Elevando un poquito la curva aquí.
Entonces, Sí. esa es la idea del shaping, en vez de descartar, encolo. Esto nunca se hace en la entrada, solo se hace en interfaces de salida, ¿vale? Entonces, esto se hace solo en la entrada y en la salida se puede hacer esto, o se puede hacer esto, o combinaciones, ¿vale? ¿Interesa siempre el shaping? No siempre, porque el retardo de paquetes no siempre me viene bien. Pensad que estamos hablando de audio-vídeo, que muchas veces es interactivo, pero casi siempre es en tiempo real. Pues un paquete de audio que se retrase o de vídeo que se retrase más allá de un cierto tiempo, para cuando llegue ya no lo quiero. Es decir, si en el momento en que yo estoy reproduciendo de repente me falta un fotograma, no lo tengo y tengo que ponerlo ya en este instante, me da igual que me llegue más tarde, porque si en este instante no lo tengo, no lo voy a poder poner y entonces voy a poner, vamos, se va a ver ruido en la pantalla o va a haber una congelación de la imagen o un glitch en el sonido durante unos segundos. Entonces, este retardo, digamos que no es una panacea, es algo que me puede ayudar. Como ya sabemos, podemos hacer un buffering en la reproducción que me permite un cierto desorden de paquetes y que paquetes me lleguen tarde. Entonces yo espero por un cierto desorden de paquetes, pero eso evidentemente tiene un límite y ese límite no es muy gordo. Ya os aviso que en la práctica, para ver bien los efectos, usaremos retardos muy grandes. Usaremos un shaping muy exagerado con retardos muy grandes que posiblemente desde un punto de vista práctico en aplicaciones multimedia no tienen sentido, pero que a la hora de experimentar sí que vamos a ver muy bien la diferencia entre usar este tipo de aproximación y usar este, ¿vale? Bien. Dentro de los mecanismos existe un sistema que es muy utilizado y se usa tanto para la entrada, para la salida, tanto para hacer polishing como para hacer shaping, que es el mecanismo que se conoce con el nombre de Token Bucket, ¿vale? O Token Bucket Filter, o a veces por sus siglas TBF, ¿vale? Bien, este mecanismo, Token Bucket en inglés significa cubo de tokens, cubo de fichas, ¿vale? Es una abstracción matemática que sirve para caracterizar los límites de vigilancia que se ponen a un tráfico en función de un promedio y de unos picos configurados como ráfaga, ¿vale? De picos que se permiten, ¿vale? La idea es que los paquetes que llegan a la interfaz que tiene asociado un TBF, los paquetes se encolan y para salir es para la que se usa una cubeta de fichas. Entonces tenemos aquí una representación gráfica. Entonces los paquetes que llegan se encolan aquí y existe una cubeta en el sistema asociada con esta interfaz por la que están llegando paquetes y esta cubeta tiene la peculiaridad de que en ella caen fichas con una cierta tasa de fichas por segundo, que es la tasa de velocidad de salida en promedio que yo quiero dejar que salgan los paquetes por la red. Es decir, yo quiero que salgan paquetes por la red a una tasa de R paquetes por segundo. Y para conseguirlo, defino un TBF, un Token Bucket, en el que caen fichas a una velocidad de R fichas por segundo. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cómo funciona la salida a la red? Bueno, pues un paquete cuando llega tiene que meterse en esta cola esperando por una ficha. Cuando tiene al menos una ficha azul en este cubo, coge la ficha, la quita del cubo y sale, ¿vale? Entonces, la forma de salir los paquetes a la red es consiguiendo una ficha de este cubo. ¿Qué pasa si están entrando paquetes más despacio de R paquetes por segundo? Pues que esta cuba siempre va a tener paquetes, esta cubeta va a tener siempre fichas metidas dentro. Entonces, si los paquetes vienen más despacio que caen aquí las fichas, cada vez que llega un paquete tiene ficha, la coge y sale. Entonces, mientras los paquetes llegan más despacio o como mucho a R paquetes por segundo, todos los paquetes van a salir de la red. El problema se produce cuando los paquetes llegan más deprisa de R paquetes por segundo. Evidentemente, cuando los paquetes están llegando más deprisa de R paquetes por segundo,
pues digamos el primero que llega se lleva a la ficha y como estas fichas caen a R, este tiene que estar aquí un ratito esperando a que caiga la siguiente ficha. Cuando caiga la segunda ficha puede salir el segundo, pero posiblemente ya se han ido encolando aquí más paquetes, ¿vale? Entonces, este es el mecanismo básico, está explicado en letras en la transparencia anterior. Las fichas se generan a R fichas por segundo y los paquetes van saliendo necesitando una ficha para salir. La cubeta esta tiene un tamaño, ¿vale? Tiene un tamaño máximo que está definido por el número de fichas que caben dentro. ¿Qué pasa cuando no hay paquetes? En un caso extremo, o cuando llegan paquetes muy despacio, o cuando no llega ninguno, ¿qué pasa? Pues que esto se va llenando de fichas azules y en el caso extremo, pues se llenará la cubeta con B fichas, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que si ahora llegan B paquetes a la velocidad que sea, esos paquetes pueden salir todos, porque todos tienen ficha. Entonces, esta B determina la ráfaga máxima que se permite, ¿vale? Porque vengan a la velocidad que vengan los paquetes, si la cubeta está llena, B paquetes salen a todo lo que dé el enlace. Claro, evidentemente no es a velocidad infinita, es a la velocidad que permite la red. Pero siempre estamos suponiendo que la velocidad máxima que permite la red está bastante por encima de R. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque estos R tokens por segundo normalmente están especificados para un tipo de paquetes. Veremos que en un router normalmente pondremos varios TBFs con tráfico que hemos clasificado, por ejemplo, porque viene de distintas IP o por otras razones, ¿vale? Entonces, normalmente aquí ya estamos hablando de un R que es considerablemente menor que el máximo que permite la red. Entonces, el tamaño de la cubeta es el tamaño máximo de ráfaga de paquetes que va a salir, digamos, sin respetar esta R por encima de la R. Entonces, por ejemplo, supongamos que esto es 1 gigabit por segundo y que aquí tenemos 200 megabits por segundo. Pues eso significa que si hay paquetes, digamos, llegando infinitamente aquí, por aquí solo van a salir a 200 megabits por segundo, por mucho que el enlace sea de 1 giga, ¿vale? Porque eso lo hemos conseguido con la tasa de relleno de la cubeta. ¿Que durante un tiempo no hay paquetes? Vale, pues podemos dejar aquí B paquetes, que habrá que ver cuántos son, B tokens, que habrá que ver cuántos son, y esos podrán usar la red a 1 gigabit por segundo, si no hay más tráfico de otros sitios, ¿vale? Esos paquetes sí que podrán usar toda la capacidad de la red y saltarse esa R. Entonces eso está determinado por el tamaño de la cubeta. ¿Dudas? ¿Se entiende el esquema? Es muy simple en realidad, a pesar de que parece así esto de toque TBF que va a impresionar, pero es bastante simple. Incluso aquí, explicado con letra, parece más complicado de lo que es, ¿vale? No, yo duda no tengo. Lo único que no me he enterado muy bien de qué ocurre si... O sea, entiendo que obviamente la cubeta nunca tiene problema por llenarse hasta arriba, o que si se llena hasta arriba, pues ahí se queda y no se llenan más. Eso es, no pasa nada. Es decir, los siguientes tokens que vendrían aquí, pues no entran, se tiran, ¿vale? Vale. Sí, no. O sea, la utilidad que tiene... Es la permitir utilidad principal- ráfagas. Es permitir una ráfaga. Sí, de eso. hecho, esto se llama B de la palabra inglesa burst, que significa ráfaga. Burst, claro. ¿Vale? Entonces, esta B es de ráfaga. Y R es de rate, de tasa en bits por segundo, vamos, básicamente. Vale. ¿Vale? Bueno. ¿Alguna más dudas? Vale, ya digo que esto parece aparatoso, pero realmente es muy simple. Como os decía, frecuentemente no hay un solo TBF, sino hay un TBF asociado a tráfico de distintas, que ya está categorizado o separado en función de sus características, por IP o por cualquiera otra de las posibilidades. Y entonces podríamos combinar un mecanismo de colas con prioridades y con pesos, como comentamos la clase pasada, no sé si recordáis. La clase pasada dijimos que un clasificador podía llevar los paquetes a distintas colas. Estas colas podrían ser con prioridades, lo que dijimos que podríamos tener colas con prioridad, y entonces una cola más prioritaria siempre deja que sus paquetes pasen, aunque haya paquetes en la cola menos prioritaria, y los paquetes de la cola menos prioritaria nunca pasan si hay paquetes de la cola más prioritaria, lo cual tiene sus problemas. Entonces podríamos tener colas rotativas, colas de turno rotatorio en round robin, en donde entre todas las colas que tienen paquetes se coge una por turno para no dejar
a ninguna cola fuera y por lo tanto no hay prioridades. O podríamos tener una cosa un poco híbrida, que son las colas equitativas con prioridades, es decir, donde hay distintas colas de las que siempre que hay paquetes se coge por turno de todos, pero por turnos en función de un peso, es decir, se reparten el ancho de banda disponible aquí, dándole un peso a cada una de estas colas. Entonces, cuanto más peso, más paquete cojo. Si pongo 2, 1, 1, eso significa que cojo 2 paquetes de aquí por cada uno de aquí y por cada uno de aquí. ¿Vale? Esas serían las colas justas ponderadas, ¿vale? Repartiendo el ancho de banda entre la fracción que supone cada peso con respecto a la suma de pesos, como vemos aquí, ¿vale? Pues podríamos combinar este sistema con un TBF asociado a la llegada de paquetes a cada cola. Entonces aquí ponemos un TBF con su R1 y su B1 y los paquetes de aquí pasan a un W1 donde se usa WFQ, ¿vale? Para coger los paquetes en función de los pesos de todas las colas que hay aquí, ¿vale? Y hay más combinaciones que se pueden usar relacionadas con esto, como iremos viendo ya concretamente en las prácticas, ¿vale? Bien, aquí hay unos números que bueno, tampoco nos interesan especialmente del tiempo máximo que pasaría un paquete de una ráfaga esperando en una cierta cola en función del porcentaje que representa su peso frente a la suma de pesos como fracción del ancho de banda máximo y la tasa de la cubeta, ¿vale? No es muy importante tampoco especialmente esta fórmula, ¿vale? Bien, bueno, pues dicho esto, aquí tenéis el libro de Kurose y el libro de Peterson, de los que pues básicamente hemos sacado las figuras y parte del material de este tema. Bien, pues visto esto, que todo el tema en conjunto pues es un marco un poco general, vamos a pasar a ver en concreto cómo se implementan estas técnicas de policing y shaping en Linux, lo que se llama control de tráfico, pero cómo se hace en básicamente lo que sería un router Linux.